Bienvenidos al partidazo, sin duda el partidazo del año, el que van a jugar Leima Coruña y Monbus Obradoiro. Podríamos decir, sin decir ninguna barbaridad, que es el partido que va a marcar qué equipo va a subir de forma directa como primero de grupo de la liga regular. Leima Coruña tiene una victoria de ventaja sobre Monbus Obradoiro, pero recordemos, el conjunto de Santiago de Compostela ganó de 4 en el partido de ida. Importante la victoria, importante el básquet de Brash. Vamos a escuchar el himno gallego en este derbi apasionante aquí en la Liga Plus. Impresionante lo que estamos escuchando, cómo se nos pone la piel, porque no cabe absolutamente nadie en este Coliseum de La Coruña. Todo el mundo es consciente de lo que están jugando, y unos y otros, y también muy importante, un saludo desde aquí a todos los aficionados de Monbus Obradoiro que están en la Plaza Rocha para seguir con la pantalla este partidazo. Se está jugando mucho, no cabían todos los aficionados de Monbus Obradoiro aquí en La Coruña, y por eso han instalado desde el ayuntamiento un buen trabajo. El Consello de Santiago de Compostela confirmó la instalación de la pantalla gigante y de esta forma poder vivir aún más como ciudad. Vemos ahí la imagen de la Unión del Baloncesto Gallego. Y Epi, mirando, el exentrenador de Leima Coruña, sabe perfectamente lo que es este ambiente aquí en el Coliseum. Aplausos, todo el mundo de pie, bufandas al aire. No cabe absolutamente nadie más para vivir este partidazo en mayúsculas. Leima Coruña con la responsabilidad de saber que si gana le va a sacar 2 victorias, si gana de más de 4. Vemos ahí Carles Marco concentrado, esperando ya a sus jugadores. Y también Felipe dos Anjos, el brasileño, lo tuvo Carles Marco en Palencia. Hoy es su rival. También va a ser muy importante en el juego interior. Ya tenemos a los dos equipos. Vamos a repasar la plantilla del conjunto de Monbus Obradoiro, conjunto de Epi, Diego Epifanio, con el 2 Holder que debutan en el partido de hoy, con el 5 Anderson, 7 Felipe dos Anjos, 9 Leo Westerman, con el 11 Kravitz, 16 Echeguren, 22 Manning, 23 Barrueta, 24 Brito, 25 Sergi Quintela y 28 Barcelo. Partidazo, equipazo el que tiene Monbus Obradoiro, que ya en racha en este partido. Recordemos que suma ya 11 victorias de forma consecutiva. Por parte del conjunto de Leima Coruña, por parte del conjunto de este capitán Guillem Jou y también de Didac Cuevas, van a jugar con los siguientes jugadores: con el dorsal 0 Didac Cuevas, con el 4 Jorgensen, 5 Guillem Jou,
6 Bratz, con el 7 Mikovic, con el 9 Cayo Pacheco, 13 Branovic, 21 Diop, 24 Cremo, 34 Barro, 44 Thiam y 50 Jacobo Díaz, el entrenador Carles Marco. ¡Qué emoción! Escuchad el ambiente en el Coliseum. Y los tres árbitros, esperemos no hablar mucho de ellos. Esto querrá decir que están haciendo un buen arbitraje. Ángel de Lucas, Daniel Checa y Alejandro Aranzana. Estos van a ser los tres árbitros del partido. Los tres árbitros que van a tener la responsabilidad de aguantar la presión. Dan la mano a la mesa. Todo el mundo preparado también en Santiago de Compostela, también en A Coruña. Sin duda, y es cierto, solo uno de los dos puede subir de forma directa. Pero lo que está haciendo el baloncesto gallego esta temporada en la primera FEP es espectacular. Recordemos que Orense también está luchando para intentar entrar en la zona de playoff. Todo el mundo ya preparado, conscientes de lo que están jugando. Y todos ahí preparados también. Leimita, que quiere ser referente, la mascota referente de este Leima Coruña. Empezará el partido. Recordemos que más allá de este partidazo también hay dos partidos más en juego en esta jornada 29, que también lo vamos a poder seguir en directo aquí en la Liga Plus. Club Galorense frente al grupo Alega Cantabria y HL Alicante frente a Ibenredi Guipúzcoa. También van a jugar al Merca Oviedo frente a Flexicar Fuenlabrada. Estos partidos a las 7 de la tarde, 7:30. Caja Rural Zamora Fibi Mallorca. A las 8:30, Grupo Caixa Seguros Cartagena, Estia Menorca. Mañana el último partido entre Palmer Basket Mallorca y Melilla Ciudad del Deporte. Todo a punto y preparado para el partido. Han dado ya las últimas instrucciones. Epi, que ya tiene claro cómo va a empezar el partido. Todo esto está más que preparado por parte del conjunto de Monbus Obradoiro. Con Leo Westerman en la posición de 1. Barrueta y Barcelo en el perímetro. De 4, Alex Galán. Y de 5, Felipe Dos Anjos. En el conjunto de Leima Coruña va a salir Jack Cuevas en el 1, junto con Cremo, Guillem Jou, Mikovic y Mubarro. De momento se quedan en el banquillo Jorgensen y Cayo Pacheco, dos de los jugadores sin duda referentes, guardando de momento las armas el conjunto de Leima Coruña. Concentración máxima. Barrueta, que vuelve también, conoce perfectamente lo que es jugar aquí en A Coruña. Estuvo la temporada pasada jugando, siendo un jugador referente en la Liga ACB. Y vemos ahí la concentración, dándose la mano con Adrián Muñoz en la realización. El espectáculo no solo está en la cancha, también está en la retransmisión audiovisual, con todo el equipo de la Liga Plus apostando por este partido. Se dan la mano Díaz Cuevas y también Alex Galán y Felipe Dos Anjos, que tiene que ser referente en este juego interior. Está haciendo una muy buena temporada el brasileño, que de momento está con 11 puntos, 4,7 rebotes, 14,7 de valoración, siendo uno de los mejores de la liga. Ángel de Lucas, preparado para el salto inicial. Mubarro, con experiencia, frente a Felipe Dos Anjos, también con experiencia. Todo el mundo preparado, marcando ahí los espacios. Y esto va a empezar. Balón al aire. Empieza el espectáculo aquí en el Coliseo. Primer balón para Leima Coruña. Primer balón para Jack Cuevas. Qué tensión, qué emoción, qué ambientazo en el Coliseo. Jack Cuevas moviendo para Creemos lanzamientos de 3. No anota. Hay falta personal en ataque de Guillem Jou. La primera falta personal es en ataque de Guillem Jou. Consideran que habían cogido. Vemos ahí en la repetición cómo se estaba moviendo. Hay contacto. Y recupera el balón Monbus Obradoiro. Cuando Leo Westerman, el jugador de Euroliga con mucha experiencia, referente, buscando ahí el pase interior. ¡Qué bien! Excelente el pase de Barcelo para Galán, que anota la primera canasta del partido. Se pone por delante de 0-2. No creemos. Y da Cuevas, Guillem Jou intenta la penetración. Jou y las faltas personales de Barrueta van a ser 2 tiros libres. Vamos a ver si dan la acción de tiro. Sí, 2. Barrueta, que se lamenta. Yo creo que no había entendido que era acción de tiro. Vemos ahí cómo penetra. Y cuando hay el movimiento, sí, 2. Lo marca rápidamente el árbitro y ahí el pase. El error ha sido importante en el pick and roll, en el bloqueo de continuación. Anota primer tiro libre, 1-2 en el marcador. Guillem Jou, el capitán, dejó Manresa, dejó la Liga CB para intentar dar un paso hacia atrás, pero para dar 2 hacia adelante lo está consiguiendo, porque si el equipo subiese
Sería sin duda uno de los jugadores referentes de este Leima Coruña. Le choca la mano Guillem Jou. Y en estos partidos la diferencia entre jugadores serbios y jugadores como Guillem Jou es que le devuelve el balón ahí con calma, chocándole la mano. Falla el triple, el lanzamiento de Barcelo, el rebote para Leima Coruña, jugando Cremo, doblando para Mikovic para Didac Cuevas. Empieza la acción con el bloqueo directo de Mubarro. Cuevas buscando ahí, posteando, intenta la línea de fondo, se la juega de dos y van a ser tiros libres. Había habido un mismatch, se ha quedado un grande con un pequeño y la falta personal es muy clara. Vamos a ver la repetición como Cremo, ahí buscando esta situación donde Barcelo, superadísimo, la falta es muy clara. Segunda de Obradoiro, que de momento no ha estado muy atento en estas situaciones. Enseguida vamos a poner el marcador sobreimpresionado para seguir el resultado y el tiempo de partido. En la Liga Plus trabajando para llevaros el mejor espectáculo de esta primera FEP. Y el mejor espectáculo sin duda es este Leima Coruña Monbus Obradoiro. No hay nada mejor. El derbi gallego. Jugando Felipe dos Anjos. Ahí lo tenemos. Buscando Barcelo. Barcelo abriendo. Interior. Qué bien. El pase otra vez. 4 puntos para Felipe dos Anjos. 4 puntos para Felipe dos Anjos. Anotando la canasta debajo del aro. Jugando Cremo. Didac Cuevas buscando el bloqueo directo de Mubarro. Cuevas abriendo para Cremo. Cremo se la juega de 3. Triplazo de Cremo. El norteamericano que no perdona. Canastón para poner por delante a Leima Coruña. Impresionante ahí, buscando esta situación. Leo Westerman para Barcelo. Balón para Barrueta, está solo el lanzamiento de 3. Pero error defensivo importante. Tercera falta personal de Monbus Obradoiro en este periodo. Está subiendo la temperatura y de qué forma aquí en el Coliseum. Está subiendo la temperatura cada minuto que pasa. Impresionante. Y el triple. Y Barcelo, que de momento no está acertado a pesar de los 2 pases que ha hecho. Hoy 12 grados de temperatura en el exterior, pero dentro creo que estamos a 24, Ya Cuevas abriendo, está solo. El lanzamiento de 3 de Mikovic. No anota, rebote para quién. Para Felipe dos Anjos. Pues ha fallado Barrueta el primero. Y ha fallado también el triple Mikovic. Lanzamiento de 2 y canasta. Empata el partido Barcelo. Qué jugadorazo, qué lujo tener a Alex Barcelo, el ex de Guipúzcoa. Cuando ya Cuevas se prepara ya el doble cambio en el conjunto de Leima Coruña. Las rotaciones serán constantes en los dos equipos. Guillem Jou no anota, rebote para Felipe dos Anjos. Es el dominador absoluto de la zona. Felipe dos Anjos está ya con 2 puntos y 2 rebotes. Westerman. Triplazo de Leo Westerman. Está con mucha confianza esta temporada. Está jugando excelente. Fallando el rebote para Barro. Había fallado el triple Didac Cuevas. Barro atacando, lanzamiento y canasta. Sin miedo delante de un techo como Felipe dos Anjos. Tenemos ahí preparado Ili. Mario, este man otra vez solo, se la juega de 3. Segundo triple. Solo pasar por delante, pasa por detrás del bloqueo. Queda solo Leo Westerman y anota el segundo triple de forma consecutiva. Lleva Barro al banco, vuelve Limanio. Vemos ahí como seguramente Mubarro tiene que salir. Que haya una segunda ayuda porque no puede quedar solo cada vez. Los 3 triples que ha lanzado Monbus Obradoiro. Vemos que Cayo Pacheco se prepara, de momento sentado. 8-12 en el marcador. Va a entrar el brasileño. Había entrado también Jacobo Díaz. Epi que habla con sus ayudantes.
Y Paul Jorgensen y Cayo Pacheco entrando por Didac Cuevas y por Mikovic. Mikovic de momento testimonial, ha fallado el triple absolutamente solo. Pues ahí lo mismo, había quedado solo tras el bloqueo directo de Felipe Dos Anjos, que está haciendo un muy buen trabajo, no solo reboteando. Adiós, y la canasta. La canasta de Thiam, buen pase, interior, 10-12. De momento 4 minutos de fantasía en esta primera FEP. Jugando Barcelo, 1-3 en faltas personales. Westerman, vaya pase por detrás, no ha seguido ahí Felipe Dos Anjos. Era complicado. Jorgensen abriendo para Cayo Pacheco. Pacheco para Jorgensen intentando romper, y la falta es la cuarta. Cuarta falta personal de Monbus Obradoiro, que entra en bonus a 6 minutos para terminar el primer cuarto. Queda muchísimo. Y Galán intentando salir ahí a tapar. La falta es clara, es una falta táctica porque ha ido a hacer la falta. Nos vaya Cayo Pacheco, la liu para Thiam. Había salido Felipe Dos Anjos muy afuera y ha aprovechado esta situación. Con el bloqueo ciego no lo ha seguido y ha anotado fácil. 12-10, ganando Monbus Obradoiro. 10-12, no cabe absolutamente nadie. Sold out, todas las entradas vendidas para el partido de hoy. Como no podía ser de otra forma, todo el mundo quiere estar en el partido que puede representar un antes y un después de esta temporada. Y Limadio desde 6 metros de lanzamiento cómodo, no anota. Y a canasta, acaba entrando. Vamos a ver si le apuntan a Thiam o a Diop. Después veremos la repetición, si ha tocado o no el balón. 5,5, para el partido. 12-12. 5 minutos y medio, jugando Barcelo. Barcelo defendido por Cayo Pacheco. Le quedan 3 faltas para hacer a Leima Coruña. Tendrían que aprovechar porque no lancen cómodo. Galán se la juega de 3. No anota el triple. Rebote largo para quién, para Cayo Pacheco. Un 2 contra 3. Pacheco, el pase para Jacobo. Va a haber falta personal para hacer 2 tiros libres. Ahí yo creo que Jacobo se ha encontrado con el balón, no sabía qué hacer. Y suerte que han hecho la falta porque no ha sido la mejor transición. Vamos a ver que se ha quedado frenado. En centro se había caído al suelo. Y el triple, la canasta de Diop. Vamos a ver si toca Thiam. No, entraba directo. 12-12, se va Felipe Dos Anjos. 2 puntos, 2 rebotes. 3 de valoración, de momento el mejor de su equipo. Y Jacobo, que va a disponer de 2 tiros libres para poner por delante a Leima Coruña. Recordemos que, y lo hablaremos en el último cuarto, en el partido de ida en Fontes Dosar, ganó de 403-99. Es el básquet a verás que tiene ahora mismo los Monbus Obradoiro respecto a Leima Coruña. Jacobo anotando primero, 13-12. También anota el segundo. Ha entrado Kravic en el conjunto de Epi. Y también Anderson. Rotaciones cortas. Barcelo se mantiene, también Leo Westerman. Y Barrueta, el perímetro sigue siendo el mismo en Monbus Obradoiro. Westerman se la juega de 3. Queda corto el lanzamiento. Ahora sí que ha salido a puntear. Y recupera el balón Leima Coruña. Jugando Jorgensen, que tiene ganas de fiesta hoy. Jorgensen con la izquierda, canastón. Cargando sobre Kravic. Protegiendo el balón. 4 arriba, el parcial sigue creciendo, 8-0. Barcelo, interior para Barrueta. Ahí posteando, tiene que haber una ayuda o va a castigar. Barrueta no anota. Lo ha hecho todo bien Barrueta. Y Cayo Pacheco aguantando. Ahora está pidiendo falta personal. No hay falta. Se ha precipitado ahí Jorgensen. Y la falta ahora sí. Jugándose la antideportiva Cayo Pacheco. Ha sido muy dura. Está protestando ahora Leo Westerman de esta situación. Vamos a ver la repetición porque claramente es una falta táctica. Y ahí juzguen ustedes mismos si es suficientemente fuerte como para ser antideportiva. Lo podría ser perfectamente porque va con la misión muy clara de frenarle de momento permisividad arbitral. El listón está subiendo. 16-12. Buscando Westerman, buscando Barcelo. De momento Epi, que mantiene los 3 jugadores de perímetro. Barcelo abriendo para el lanzamiento de 3 de Anderson. Triplazo el sueco. Anota el triple. Ahora pide el cambio Leo Westerman. Yo creo que había sido Westerman. La sensación era que había lanzado Anderson. Vamos a ver si ha sido el tercero. Jorgensen no anota. Rebote para quién. Canasta de Thiam. Madre mía, qué canasta.
Ahí reboteando, está castigando sin Felipe Dos Anjos. Tendrá que haber un trabajo colectivo para intentar frenar la energía de Thiam. Cuando Westermann está haciendo un recital, Barrueta, la falta es abajo. La falta de Jorgensen es abajo. Sí, había sido el tercer triple de Westermann. Lo había confundido desde mi posición. Estábamos muy lejos del triple anterior de Westermann. Nos estaba tapando el público y en la canasta, tercer triple de Westermann en el partido de hoy. Vemos ahí Thiam cómo está palmeando, ¿eh? Ahí lo tenemos repetido. Adrián Muñoz, nuestro realizador, como siempre, está atento. No nos deja ninguna duda de lo que está pasando en el partido. Mando Barcelo. 18-15. Barcelo frente a Jorgensen. Seguramente dos de los canoneros más importantes de la liga. Lanzamiento de tres. No anota Sergi Quintela. Y el balón va a ser para Leima Coruña. Kravic, que no ha podido controlar el rebote. Jugando Jorgensen. Muy abierto todos los jugadores. Nadie pisa la pintura. Jorgensen para Diop. Está solo. Cayo Pacheco pintando. Se frena. Va a jugar largo. Delante de Sergi Quintela. Bloqueo directo. Pacheco pierde balón. Ha aguantado demasiado. Le roba la cartera a Anderson. Y la falta personal van a ser 3 tiros libres. 3 tiros libres. La falta personal ha sido inteligente ahí. El jugador de Monbus Obradoiro le saca la falta sacando el triple. Pues ahí como se ha complicado mucho la vida, como Quintela ve que le van a hacer la falta. Y le saca 3 tiros libres. Qué listo que es Sergi Quintela. Qué importante tener un jugador como él. No solo por la importancia que tiene en el vestuario, sino sobre todo la trascendencia que tiene cuando está jugando, sacando provecho de muchas situaciones. Quintela anotando el primero. 18-16. Ha entrado también Brito, el portugués. Vaya el segundo. 18-16. Tercer tiro libre. Lo anota 18-17. Lo estamos pasando en grande aquí en la Liga Plus con este derbi gallego. Se están jugando la primera y la segunda posición. No vamos a perder detalle. Limán Diop buscando el bloqueo directo. Buscando a Cayo Pacheco. Pacheco para balón interior. Diop atacando Manning. Se la juega de 3. Creemos. Triplazo del norteamericano. Está bien punteado por Anderson, que se desespera porque había trabajado bien. 4 arriba para Leima Coruña. Manning, vamos a ver si hay ayuda. Manning sacando el balón para Sergi Quintela. La penetración del lanzamiento de la bomba. No nota el mismo hace rebote. Buscando su para afuera. Brito doblando. No anota. Protegiendo bien Thiam. Ha intentado una situación complicada aro pasado cuando tenía, creo yo, bastante espacio en la izquierda. Cayo Pacheco. Agua. Rebote para Thiam. Canasta para Thiam, que está siendo el factor determinante ahora mismo. Desde que ha entrado este hombre, está cambiando absolutamente todo. Thiam, que sigue dominando en la pintura. Brito. Manning. Buscando ahí Kravic. Lanzamiento de 2. No anota. Rebote para Thiam. Pide tiempo muerte Epi. 1 minuto y medio. Jorgensen sacando el balón para Thiam. Está en bonus de faltas del conjunto de Monbus Obradoiro. Thiam para Jorgensen. Le pide que se vaya. Quiere un 1 contra 1. Jorgensen para Cayo para Jorgensen. Va a volver a jugar la misma situación. Pierde balón. Quintela con rectificado en el aire. Canasta. Anula el tiempo muerto Epi. 23-19. Vaya pérdida de balón ahí jugando el 2 para 2. Cremo. Último minuto de este primer cuarto. Espectáculo ofensivo. 4 cambios se preparan Leima Coruña. Es que el desgaste físico es espectacular. El mental ya no hablamos. Cayo Pacheco para Limán y Diop. Abriendo para Cremo. Se la juega de 3. No va. Rebote para David Kravic. Va a ser balón para el conjunto de Monbus Obradoiro. Dejan Kravic, que está teniendo un duelo interesante con
Thiam. El pase para Brito. Madre mía. Este pase se ha equivocado de lado a lado. 4 cambios preparados. Se la juega de 3. Cayó Pacheco. Oh, no. Cremo. Está quemando Cremo porque está asumiendo galones 3 de 3 en triples. También lleva 3 triples Westerman, que de momento se mantiene en el banco. 10 segundos. Protestando Epi. Sergi Quintela. Le quieren hacer la falta, no la hace. Recupera el balón Thiam. Quedan aún 2 segundos. Tendrá que lanzarse la jugada de 3 fuera de tiempo. No anota. Final del primer cuarto aquí en A Coruña. Dominando Leima Coruña. Impresionante. Tendremos que estar preparados para vivir esta situación. Vemos a Epi protestando. También los jugadores de Monbus Obradoiro. Leo Westerman tiene galones suficientes como para marcar un poco la situación. Y vemos ahí también cómo está hablando con Carlos Marcos Román Gómez, su ayudante. Y como también Carlos Penedo habla con los árbitros para saber qué es lo que pasa exactamente. 26-19. Empieza ya el segundo cuarto. Balón para Monbus Obradoiro. Sacando balón para Manning. Manning se la juega de 3. Qué talento que tienen estos dos equipos. 26-22. 2-6, 2-2. Recibe un golpe Quintela, pase interior. Vamos a ver qué es lo que deciden los árbitros. No vale la canasta. Y vamos a ver la repetición porque Quintela recibe un golpe en la mandíbula. Se está doliendo. Enseguida vamos a ver la repetición. Mannings que levanta a Quintela. Y vamos a ver si ha sido en el bloqueo directo. Deja ir ahí el codo, pero el árbitro está justo delante. Los árbitros también hacen scouting de los jugadores. Y está claro que seguramente si hubiese sido otro jugador hubiese alguna duda, pero Quintela también sabe sacar faltas, lo hemos visto antes en la acción del tiro de 3. Y han considerado que no ha sido suficiente el golpe como para pitar una falta, porque hubiese sido antideportiva. De ser una falta hecha aposta, vemos ahí como Quintela está hablando con el árbitro. Cuando ya Cuevas, mucho en juego, Ángel de Lucas, Daniel Chaca y Alejandro Aranzana, 3 árbitros de máximo nivel. Lanzamiento de 2, canasta. Mikovic anotando su primera canasta en el partido de hoy. 28-22, ruido, es lo que dice el público, el speaker para el público. 28-22. Enseguida vamos a subir los 2 puntos que nos faltan en el marcador. Anderson, extra pass para Sergi Quintela. Quintela interior, ¡qué bien! El despiste es absoluto. 28-24. 28-24. 4 arriba para Leima Coruña. Jacobo se está complicando la vida y va a haber lucha. Balón para Leima Coruña. Vamos, 2-8, 2-4. Va a sacar de banda Cremo. Buscando a Mikovic a punto de perder. Saca balón para atrás. Salvando. Unidad Cuevas. Quedan 7 segundos, se la juega desde 9 metros. Con el sello de Díaz Cuevas, que puede lanzar desde su casa, puede lanzar desde Badalona, donde se formó triplazo de Díaz Cuevas. Madre mía, qué espectáculo este partido. 31-24. Leima Coruña de momento dominando. De momento se mantiene en el banquillo Westerman. Brito buscando a Quintela. Se la juega desde muy lejos también Quintela. Agua. Vamos a ver cuándo tarda Westerman a volver. Yo creo que Epi se lo está esperando. Vemos ahí el triple desde muy lejos, Qué triplazo. Se queda ahí. Quintela pensaba que se iba para adentro. Y de momento Epi que aguanta el cambio de Westerman, que ha sido clave. A punto de perder, pierde el balón. Acá rápido, lanzamiento para Kravic. Dejan Kravic. No anota. Van a ser 2 tiros libres. No ha habido balance defensivo. Tras pérdida, Jacobo que hace la falta. 31-24. Vemos ahí que Sergi Quintela, a pesar de que está desacertado en algunas situaciones,
Pero está dando la intensidad que hace falta en este partido. En este partido no solo vale la calidad, también vale saber estar. Fallando Kravitz con su mecánica peculiar de tiro. 31-24. El segundo lanzamiento también falla. Rebote para quién, para mismo Kravitz. No ha podido cerrar bien el rebote y la falta personal ahora de Didac Cuevas. Se lamentaba ahí este rebote que se le ha escapado. Y Quintela, cuando iba a penetrar, aguantando con el cuerpo, consideran los árbitros que ha habido falta personal. Más cambios. Ahí lo vemos, Quintela, protagonista. Quintela siempre en mi equipo. Cómo vive el baloncesto este jugador. Quintela, para Anderson. De pie, no se ha sentado ni segundo Kravitz. Buena rotación, lanzamiento de Brito. No. Ha fallado y ahí el rebote va de Didac Cuevas. Me está sorprendiendo que Westerman no vuelva a cancha porque le falta un poco de dirección ahora. Casi interior para Cremo, lanzamiento y la falta personal van a ser 2 tiros libres. Cremo dominando con mucha autoridad. Cremo ahora mismo siendo el mejor del partido. No solo por los puntos que ha anotado, 2 de 3 en tiros de 2, sino sobre todo por el dominio. Hay tiempo muerto de Epi. 31-24. Vamos a hacer un repaso para los partidos que se están jugando ahora mismo en esta primera FEP, jugándose también en esta misma hora el partido entre HLA Alicante 24, Invenredi Guipúzcoa 27. También en Galicia, Club Galorense Baloncesto 30, Grupo Alega Cantabria 16 y Alimerco Oviedo 18, Flexicar Fuenlabrada 25. Ambientazo en Santiago de Compostela para seguir el partido. Se intentó poner una pantalla en el multiuso Fontes d'Ossar, pero fue descartada por la coincidencia con el Festival Jaleo. Y esto es lo que llevó al Consejo a optar por la Plaza Rocha. Vamos a ver cómo se puede vivir este partido. No todo el mundo cabe aquí en el Coliseum. Madre mía, qué partidazo que estamos viviendo. 31-24, 7 de 9 en tiros de 2, 4 de 10 en tiros de 3 por parte de Leima Coruña. Mombús Aradoiro, 5 de 9 en tiros de 2 y 4 de 12 en triples. De momento 9 puntos para Leo Westerman con 3 de 4 en triples. Una asistencia, 9 de valoración. Lleva la mitad de valoración Westerman de su equipo. Lo vemos ahí, el francés que ha vuelto ya a cancha. 7 de 9 en tiros de 2 y 5 de 9 en tiros de 2 por parte de Obradoiro. Leo Westerman y Guillem Jou, jugadores con mucha experiencia. Queremos fallando el primer tiro libre, 7,5. Parece que hayan pasado 40 minutos y solo se han jugado 12 minutos y medio de este partidazo. Queremos anotando segundos, máxima diferencia. 32-24, es un +8 para Leima Coruña. El pase largo para Manning, madre mía. Didac Cuevas se la juega de 3, no anota. Y balón para Mombús Aradoiro. Este pase que ha intentado largo. Un regalo, lo ha visto todo el mundo. Ha dado tiempo de rectificar la posición a Didac Cuevas, que quería sentenciar ahí. Dar un golpe sobre la mesa con el triple. La falta personal van a ser 2 tiros libres para Leo Westerman, que cuando tiene el balón en las manos genera cosas siempre. Peligro. Saca una falta, anota un triple y vemos ahí a Guillem Jou, que no comparte esta falta. Westerman ha notado el contacto con la mano izquierda y Guillem Jou, que se carga de faltas. Se enfada consigo mismo. Guillem Jou, que se tiene que ir al banco. 32-24. Ha vuelto Jacobo Díaz. Y Carlos Marco bebiendo un poco de agua, porque hay máxima tensión. Máxima tensión. Es la tercera falta personal de Guillem Jou. Este tiempo
Hugo Díaz, que tiene hoy un papel importante porque tienen que jugar más minutos de los esperados. Se prepara también el Imán Diop para volver a cancha. Díaz Cuevas, delante de Anderson. Y de bloqueo directo de Mugarro. Cabeza, es la jugada que ha marcado porque está con un mismatch con Kravitz. Pase para Cremo. Y hay falta personal para hacer 2 tiros libres. La reconoce Anderson. El sueco que levanta la mano. Ayer se jugó el grupo Oreta Tizona Burgos 76, Movistar Estudiantes 96. A la media parte ganaba el conjunto de Tizona Burgos. En la segunda parte apareció Jason Granger, 24 puntos y 30 de valoración para hundir las opciones del grupo Oreta Tizona Burgos. 32-26. Vaya al primero. Cremo, segundo que falla en el partido de hoy. Cremo, 2 de 3 en triples y 2 de 4 en tiros libres de momento. Segundo siglo la nota el norteamericano, ex de Tizona precisamente. De hecho, el Leima Coruña está ex de Tizona, Jacobo, Tiam, Ida Cuevas, Cremo. Muchos exjugadores jugando Manning. Manning se la juega de 3. No anota. Ha hecho un paso hacia atrás para quedar liberado. No anota. Jugando ya de Ida Cuevas. Ida Cuevas buscando otra vez jugar largo. Cortando Jacobo. Bloqueo directo de Imán Diop. Recibe. Se le ha escapado el balón a Mikovic. Vaya balón perdido. De los que en tenis sería balón no forzado. Pérdida no forzada porque se le ha escapado. Westerman abriendo para Manning. La falta muy clara de Jacobo. Es la cuarta de Leima Coruña. 3 está Monbus Obradoiro. 33. 26. Se va al banco Manning. El pase sin mirar. Como dice el speaker, ruido, sabe lo que se están jugando. Y Imán Diop y Anderson viendo emparejados. Mando Westerman buscando ahí a Felipe Dos Anjos, que se había ido al banco. Se la juega de 3. Muy forzado, se agotaba la posesión. Y Tiam haciendo un trabajo increíble. Y las faltas en ataque ahora de Tiam. Con esta hiperactividad estaba intentando hacer el bloqueo a Brito, pero en movimiento. La falta es clara. Vamos a ver la repetición como ahí está en movimiento. La falta es muy clara. A pesar de que el público está protestando. Está corriendo y se lleva por delante a Brito, que sabe interpretar perfectamente esta acción. Recupera el balón Monbus Obradoiro. 5:51 para terminar este primer tiempo. Madre mía, otra pérdida no forzada. Y este pase iba con delicto, porque yo creo que hasta puede haber lesionado a un aficionado, porque el balón iba muy fuerte y muy mal. Atacando Coruña para coger la máxima diferencia. Jorgensen. Han sido 8 puntos. Paul Jorgensen pide el bloqueo de Tiam. Jorgensen le pone la mano ahí Felipe Dos Anjos. Recupera. Quedan solo 7 segundos de posesión. Quedan 6. Se la juega de 3. No. Hay pasos. No vale el lanzamiento. Y ahora Carras Marco le está diciendo a Jorgensen que es lo que está haciendo. Si se puede ir para adentro. Vemos ahí que para. 1, 2, sí. Son pasos muy claros. Clarísimos. De momento, buen arbitraje, porque no es nada fácil pitar este partido. 33-26. Se va al banco Brito. Westerman. Jugando largo. Otra vez para Barcelo. El norteamericano preparado para armar. Westerman otra vez solo. No anota. Pues está teniendo mucha suerte ahí Leima Coruña. Está teniendo mucha suerte porque está absolutamente solo. Y la canasta ahora de Barrueta. Cargando ahí en el juego interior. Había cogido la posición. Y van a ser
Se pone a más cerquita aún. Pacheco abriendo para Jorgensen. Le iba sola a la cara. Sacando para Caio Pacheco. Está delante de Westerman. 6 segundos de posesión. Quedan 5. Quedan 4. Tendrá que lanzar. Caio Pacheco. Espacio, se la juega de 2. No anota. Rebote para el Westerman. Carles Marco que pide tiempo muerto. Pide tiempo muerto Carles Marco porque ahora el equipo ha perdido fluidez en ataque. 33-28. Cuando Barcelo. Movimiento y la falta personal. Van a ser 2 tiros libres. Muy clara la falta. Muy clara la falta. Y Caio Pacheco estaba desesperado. No el reverso. Barrueta ahí castigando a Jorgensen. 33-28, anulado el tiempo muerto Carles Marco. 4-18, se va Thiam al banco. Thiam le daba explicaciones porque se ha cargado de faltas. Y se desespera. Qué difícil que es frenar a Felipe Dos Anjos. Ya lo hemos visto en las acciones de los triples de Westerman. Si vas a la ayuda, te hunde el balón tras la asistencia. Si le sigues al rol, dejas solo a Westerman y te puede castigar en el lanzamiento. 33-29. Caio Pacheco, cuidadín porque ha despertado ahora. Y este tío es un líder. Limán Diop con un pequeño. La falta de Barrueta. Es la cuarta de Mombuso Obradoiro. Cuarta falta personal. Barrueta que levanta los brazos. Había habido este mismatch. La segunda de Barrueta, vemos ahí. En el reverso, como no es el antebrazo, es el hecho de que se le escapa. Se va Anderson al banco. Y vuelve Galán. Pacheco doblando. Tapado bien, quedan 6 segundos de posesión. Jorgensen está solo. Y estaba esperando el balón. Va a irse al banquillo Barrueta. Descanso para el jugador nacido en Miami. 6 segundos de posesión. Madre mía, qué error. Madre mía, qué error. Madre mía, qué error defensivo. Sacando de fondo. Recibir un jugador debajo del aro. Y ahí Leo Westerman que dice, venid para acá. La gente diciendo que es antideportiva, pero yo creo que ha sido una falta dura, pero no antideportiva. Vamos a ver la repetición. Como le da el pase, ahí viene empujado un poquito. Uf, pues sí. Podría ser antideportiva perfectamente. Porque no hace la falta, sino lo que hace es bajar el brazo para impedir que levante el balón. Con dureza, como si fuese una hacha. Pero teniendo en cuenta la acción que hemos visto anterior de Caio Pacheco, se compensa una con la otra. Ya hemos visto que el listón estaba muy arriba y la dureza de momento se está permitiendo el contacto. 34-29. Yo también con su mecánica peculiar. Anotando 35-29. 4 minutos para terminar este primer tiempo. Está pasando absolutamente todo. 35-29. Con Adrián Muñoz en la realización, no nos perdemos ningún detalle. Una imagen vale más que 1000 palabras, como siempre. Jugando Westerman ahora con Manning. Jugando juntos los jugadores. Mannings esperando ahí en la esquinita. Recibiendo Mannings intentando ganar la línea de fondo. Qué bien que ha jugado ahí, ganando línea de fondo. El último paso con explosividad para anotar a aro pasado. Se pone a 4. 35-31. Jorgensen que tiene ganas de fiesta. Caio Pacheco pone el pie ahí. Felipe Dos Anjos, van a ser 14 segundos. Dos Anjos que lo reconoce. Pues ahí. Y el último salto, que bien. Barro llegando tarde. Están en bonus los dos equipos. Cremo abriendo. Caio Pacheco muy forzado, no anota. Rebote para Barcelo. Pide tiempo muerto Carles Marco.
Barcelo, cuidadín, que este te puede armar un lío en 2 segundos. Barcelo. No anota. Rebote para Mubarro y anula a través del tiempo muerto Carrasmarco. Jorgensen, se la quiere jugar él. Jorgensen se la va a jugar. Jorgensen abriendo para Cremo. Cremo para Barro a punto de pierde balón. Vuelve a pedir tiempo muerto Carrasmarco porque su equipo no está con fluidez. Y esta falta a media cancha le regala 2 tiros libres a Mombuso Obradoiro. 35-31, Barcelo que puede poner a su equipo a solo 2 puntos. Ahí Barro enseñando el balón. Entre este balón y el de Mikovic que había perdido hace unos minutos. Son concesiones demasiado fáciles. Falla Barcelo. Esto sí que es noticia. Alex Barcelo, 1 de 3 en tiros de campo, 0 de 1 en tiros libres. Anota el segundo. Y va recortando la diferencia, 35-32. De momento Pacheco 10 minutos. Y Jorgensen también 10 minutos. Pierde el balón otra vez. Transición, Barcelo le roba la cartera a Jorgensen. Ayo Pacheco abriendo para Jorgensen. Jorgensen marcando los pasos, abriendo ahí para Cremo. Cremo se la juega de 3, no anota. Precipitadísimo el tiro. Está claro que Leima Coruña quiere mantener su línea de juego, su estilo de juego. Pero yo creo que están precipitando ahí los dos equipos, Mannings castigando a Jorgensen. A Cremo, lanzamiento de 2, no anota. Rebote para Leima Coruña. Vamos a ver si al final va a pedir el tiempo muerto, 2 minutos. Pues no, de momento aguanta. Epi hablando con Ángel de Lucas y ahora sí. Tiempo muerto de Leima Coruña. De momento aquí en el Coliseum. Leima Coruña 35. 32. Nosotros el que están jugando en Alicante, ganando Guipúzcoa 38-41, tramo final del segundo cuarto. En Ourense, Clucal Ourense 34, Grupo Lega Cantabria 30. Y en Oviedo, Alimerca Oviedo 28, Flexicar Fuenlabrada 37. También ha empezado ya el Caja Rural Zamora 19, Fil Mallorca 12. Y el tiempo muerto de Leima Coruña. Veremos si Coruña se puede ir al vestuario con esta ventaja. De momento igualdad máxima. Vemos ahí a Mannings, que bien que está jugando. Y Mikovic, que vino a sustituir a Radonjic, que no podrá jugar en toda la temporada. Ahí el triple de Díaz Cuevas, que madre mía, lanzando desde muy lejos. De momento, en cuanto a Excel de minutos, 7-20 para Cuevas, 10-39 para Jorgensen, 5 para el Guillem Jou, cargado de falta, 7,5 para Mikovic, 10,5 para Cayo Pacheco, 11,5 para Diop, 12,5 para Cremo, 10 para Barro, 8 para Diam, también con faltas, y 8 minutos para Jacobo Díaz en el conjunto de Mombuso Obradoiro. 13 para Anderson, 10 para Felipe Dos Anjos, 12 para Pesterman. Kravitz ha jugado 8 también para Mannings, 9 para Barrueta, Brito 7, Quintela 6, Barcelo 11 y Galán 5. Jorgensen, taponazo, el rebote para Tiam y canasta. Tiam robando la cartera y recupera balón ahora Mombuso Obradoiro. Hay falta personal. Pedían antideportiva de Mannings. Y hay falta personal. Recupera el balón Leima Coruña. Los árbitros ni se reúnen para decidir si hay falta o no. Veremos la repetición de esta acción. La sacar de fondo. Y el público pidiendo antideportiva. De momento Carrasmarco también pidiendo calma. Y vemos ahí como deja ir la mano. Acaba de entrar Holder, que acaba de debutar con la camiseta de Obradoiro, y lo primero que hace es dejar ir el brazo. Vemos a Anderson despistado en la ayuda y pierde el balón ahora Leima Coruña. Mannings, canastón.
Canastón de Mannings, 37-34. Didac Cuevas. Ahí se ha visto claramente la veteranía y experiencia de Didac Cuevas en estas categorías y la que no tiene holder. Lanzamiento de Mikovic. Triplazo, 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 triplazo. Triplazo del ex de Obradoiro. Recordemos que estuvo en el conjunto de Obradoiro la temporada 2024-2025. Acaba de anotar el triple, pide tiempo muerto. Barcelo y Didac Cuevas frente a frente. Sacando de fondo, 1 minuto 9 para terminar, 40-34. Mando Westerman. Mannings delante de Jorgensen. Westerman, vamos a ver si lo postea a Cremo o no. Barcelo se queda con Barro, devolviendo el balón para... Y saca la falta de Cremo. Falta muy clara. Qué bien que lo ha hecho ahí. Y ha tenido suerte de que no haya sido un 2+1, Le coge de brazo porque ve que no le salta a nadie. Y de momento Leo Westerman aguantando a Obradoiro. Lleva 11 puntos. Ahora 12. 3 de 6 en triples, 3 de 3 tiros libres, un rebote, una asistencia, 12 de valoración. Epi de momento está sufriendo. 40-36. Didac Cuevas, como mínimo 3 posesiones para terminar. Bloqueo directo de Barro. Está solo Mikovic otra vez. No anota. Rebote para quién. Con falta de Felipe Dos Anjos. Barro ahí muy bien. Barro ahí muy bien. Protegiendo. Y Mikovic, el lanzamiento es liberadísimo. La falta es muy clara, la reconoce además Felipe Dos Anjos. 2 tiros libres para Barro. Con el logo de la NBA. ...32 segundos... Ha fallado el primero. Va a tener un segundo lanzamiento Barro. Anotan 4-1-3-6. 32 segundos. Vuelve Kravic, se va al banco Felipe Dos Anjos para evitar una tercera falta personal. Mando Westerman. Mannings posteando, no le da el balón. Está defendiendo Branovic. Le salta a punto de perder Barcelo. Y hay falta personal, 2 tiros libres. Hay falta personal, 2 tiros libres. Un regalo, La falta. Pone la mano ahí de Cuevas. Y es un regalo. 4-1-3-6. Fallando tiro libre otra vez Barcelo. Vuelve a fallar tiro libre de Barcelo. Va a quedar como mínimo una posesión. Flexicar fue una grada en Oviedo. Cuando Didac Cuevas. Está en bonus Monbus Obradoiro. Ha entrado Sergi Quintela. 4-1-3-7. Didac Cuevas. Buscando ahí el bloqueo de Cremo. Didac Cuevas se la juega de 3. No anota. El rebote para Obradoiro. No anota. Termina la primera parte. Leima Coruña 41. Monbus Obradoiro 37. Absolutamente todo abierto para la segunda parte. No le ha salido bien la pizarra en este último tiro. Barcelo. Lo vemos ahí que se va hacia el vestuario con Alberto
Codeso. 4-1-3-7. Leima Coruña ganando de 4. Vamos a repasar algunos datos estadísticos. 8 de 12 en tiros de 2 por parte del conjunto coruñés. 5 de 16 tiros de 3 en tiros libres. 10 de 14 en tiros libres. En rebotes 16-12 ganando conjunto local. En valoración 40-33 también ganando el equipo local. Por parte de Mombus Obradoiro, 8 de 14 en tiros de 2, 4 de 16 en triples. Vemos ahí la estadística que estábamos hablando con los tiros libres. Todo a punto ya preparado para vivir aquí este segundo tiempo con Adrián Muñoz en la realización. Empieza el tercer y el cuarto con todo el equipo de la Liga Plus apostando por el baloncesto, por este espectáculo. El pase interior, la penetración y la canasta. La primera de Barrueta, el ex de Leima Coruña. 41-39. Y vemos ahí Carlos Marcos que le estaba diciendo por qué se ha apartado, por qué no ha aguantado ahí la posición. Y da Cuevas buscando a Barro para Cuevas. Y James Jones con 3 faltas en cancha. El pase interior para Barro, canasta. Muy buen pase tras el bloqueo. Y continuación, se vuelve a poner 4 arriba. Westerman, defendido ahora por Guillem Joe, con 3 faltas. Westerman, Felipe Dos Anjos solo, 2+1. Canastón de Felipe Dos Anjos, Mikovic, llegando tarde. Y vemos ahí que hay un problema grave en el pick and roll. Le saltan 2 jugadores y desde el lado débil no aparece nadie. Desde el lado débil. Felipe Dos Anjos recibiendo debajo del aro, un tío de 2.20. Recibiendo debajo del aro, pues ahí tienes el 2+1. Tiro libre para Felipe Dos Anjos. E imita intentando la mascota distraer a Felipe Dos Anjos en el tiro libre. El brasileño está con 5 puntos. No anota, rebote para Guillem Joe. Y da Cuevas también ordenando ya jugada. 43-41. Pase interior y pierde balón. Transición de Westerman y las faltas en defensa. Vamos a ver la repetición y juzguen ustedes mismos porque la sensación es que se había quedado muy parado, ¿eh? Pues si hubiesen pitado falta de ataque, yo creo que no hubiese pasado nada. Vemos ahí. Sí, para mí es falta en ataque, ¿eh? Para mí es falta en ataque porque Cremo estaba además plantado y además estaba doblando el balón. Por eso no entiende que le den 2 tiros libres. Ángel de Lucas le dice a Guillem Joe que estaba penetrando. Pero la sensación es que estaba sacando balón. Puede empatar el partido de Leima Coruña. Vamos a ver cómo gestiona el conjunto coruñés la presión de ver que Leima Coruña ha perdido los 8 puntos de ventaja que tenía. 43-43, empieza de nuevo el partido. Máxima tensión aquí en el Coliseo. Mira, esperar los equipos del nivel que están jugando, que no habría unos que seguirían el marcador. Claro. Felipe Dos Anjos de la zona. Mikovic abriendo, extra pass, Cremo, canasta. 2 segundos, 1/10 y anota a tabla movido. Había tenido paciencia ahí Leima Coruña. Podían haber lanzado triples forzados y han preferido buscar el extra pass. Mando Westerman. El francés que lleva 3 triples. Westerman se la juega de 3. No anota. Rebote para quién? Para Felipe. Acaba salvando el balón. La saca para Anderson. Buen rebote ofensivo de Westerman, fallando ahí. Barcelo. No está acertado hoy Barcelo en el lanzamiento exterior. De momento Barrueta 0 de 2 en triples. Quintela 0 de 3 en triples. Y Barcelo 0 de 2 en triples. La falta personal sobre Barro es a Anderson. Anderson, el jugador que más ha jugado en todo el partido. Segunda falta personal. Es consciente Epi de todo lo que le da Anderson. A pesar de que no había salido de titular, había salido de titular Galán, que ha jugado solo 5 minutos, 3 faltas personales. Y de Cuevas de Alió. Y la falta personal de Anderson va a ser la tercera. Y ya hemos visto por qué. ¿Por qué juega? Porque ahí lo más lógico era un mate. Y cómo evita la canasta. Es cierto que ha hecho una falta. Pero Anderson llegando, yo creo que se le había escapado el balón, ¿eh?
Tiros libres para Barro, muy Barro. De momento en el partido de hoy, 1 de 2 en tiros libres para el jugador senegalés. Cogiendo aire, hace rodar el balón. 8 minutos para terminar este tercer cuarto. Barro anotando primero. Otra vez cara de concentración, haciendo todo el ritual y fallando segundo. Rebote para Barcelo. Se mantienen los 3 puntos de diferencia. 4-6, 4-3. Barcelo sacando para Barrueta, para Westerman. Westerman interior para Felipe y la falta es anterior, es una buena falta. Pero es la cuarta de Guillem Jou. Yo creo que ahí ha sido un trabajo para el equipo, tenía que hacer la falta. Y se va al banco, enfadado Guillem Jou, el capitán. Vuelve Jacobo. Interior Westerman para Anderson, rompiendo la zona Barcelo. Solo, es como un tiro libre. 4-6, 4-5. Barcelo se ha quedado solo. Cremo presionando ahora. ¿Y de qué forma? Monbus Obradoiro. Cremo se la juega de 3. Madre mía, cómo está Cremo. Impresionante el triple de Cremo. Está asumiendo galones, 3 de 5 tiros de 3. 14 puntos. Es máximo anotador de su equipo. 15 lleva Westerman. ¿Y en qué momento ha llegado este triple para darle un poco de aire a su equipo? La falta personal es la cuarta de Leyma Coruña, que entra en bonus quedando 7 minutos. 7 minutos en bonus de Leyma Coruña. Obradoiro que lleva 2. Y el público protestando, haciendo su papel, el Coliseum. 4-9, 4-5. Barcelo va a sacar de banda. Westerman. Ante suyo Jacobo, le saltan 2 jugadores. Anderson buscando otra vez a Felipe Dos Anjos, muy lejos del aro, a 7 metros, aquí no hace daño. Westerman lanzando muy forzado, no anota. Ha fallado el lanzamiento Leo Westerman. Barrueta no está entrando en partido de momento, Jugador con el carácter y el liderazgo que tiene Barrueta, no está entrando en partido el ex de Leyma Coruña. Pacheco sacando para Cremo, otra vez se la juega de 3. No anota. El rebote para quién, para Jacobo, fintando. Y es un 2+1. Qué listo que es. Jacobo hace la finta. Tenía muy claro que debía saltar para intentar el tapón, para intentar molestar. Ha ido a contacto y Jacobo Díaz, el madrileño, sacando el 2+1. Vemos ahí como Westerman llega tarde y al saltar ahí baja los brazos. La reconoce Leo Westerman y me sorprende esta falta porque es más de junior que de tío experto. Si haces la falta no te pueden levantar el balón en esta situación. 5-1, 4-5. 5-1, 4-5. De momento supera la primera situación crítica el conjunto de Leyma Coruña. Jacobo anotando del 43-43 al parcial de 9-2. Parcial de 9-2 para Leyma Coruña. Con el pie Jacobo. 5-2, 4-5. Recordemos, no juega Dino Radonjic en el conjunto de Leyma Coruña. Y no hace falta comentar todas las bajas que ha tenido durante la temporada el conjunto de este hombre de Epi. Que a pesar de que han ido fichando, no era fácil acoplar a estos jugadores. Interior para Felipe. Y la falta de Jorgensen. Son 2 tiros libres para Barrueta. Se había cerrado bien ahí. Se había cerrado muy bien. Pues ahí como corta por la zona y como Barrueta le hacen la falta. Tiros libres para Barrueta.
nacido en el 93. Conoce perfectamente este pabellón. Estuvo aquí la temporada pasada. Lo fichó Monbus Obradoiro. Segundo tiro libre. 5-2-4-6. También anota. Y vuelve Galán con 3 faltas personales. Se va al banco Anderson. Vuelve a cancha Anders Jorgensen. Pintando Cayo Pacheco, se la juega de 3. No anota, rebote y la falta personal en ataque. Van a ser 2 tiros libres. Un árbitro ha pitado falta defensiva y otro en ataque. Vamos a ver qué es lo que deciden, porque Ángel de Lucas es el principal. Vamos a ver la repetición. Pues aquí siguen protestando. Y ahora prevalece la decisión de Ángel de Lucas. Y la falta técnica para el banquillo de Leima Coruña. No hay falta técnica. Le estaba pidiendo calma. Felipe, que va a tener 2 tiros libres porque está en bonus Leima Coruña. Primero dentro. 5-2-4-8. Felipe Dos Anjos jugó en Palencia, cedido por el Madrid a las órdenes de Carles Marco. El brasileño que hace todo ritual, tomándose su tiempo. No anota, rebote para Galán. Buen trabajo de Galán, como siempre, sumando para el equipo. Westerman dice que se vaya. Abriendo para Galán. Galán para Barcelo. Vamos a ver si lo flotan porque es muy rápido. El lanzamiento. ¡Vaya triplazo! Impresionante el triplazo de Barcelo. Lanzando bombeado en el último segundo. Sacándosela como podía, pero es un canastón. Se pone a 1. Cayo Pacheco. Pacheco, quedan 7 segundos de posesión. Vamos a ver si condiciona este triple de... Y la respuesta, madre mía, Cayo Pacheco, triplazo del brasileño, que pide que paren el partido porque está mojado. Van a parar el partido porque está mojado, pero vaya triplazo primero de Barcelo. Y ahora la respuesta de Cayo Pacheco. Qué partidazo estamos viendo. Qué emoción, qué tensión, qué nervios. Gana esta primera fe, pero gana sobre todo el baloncesto gallego. Vemos ahí qué lanzamiento. Los últimos 5 minutos del tercer cuarto. En bonus los dos equipos. Barrueta posteando, doblando para Felipe y se cuelga. 5-5-5-3. Demasiado cómodo está jugando Felipe debajo del aro. Pacheco. Está solo Diop. Pasos de salida de Limán y Diop. El pase para Felipe. Tenía que estar Diop un poco más atento. Barrueta posteando a Jorgensen. Otra vez la misma situación. Está en bonus. Hay falta. 2 tiros libres. Puede empatar el partido buscando esta situación cómoda para intentar castigar desde el poste abajo. Y Jorgensen, que no es un buen defensor. Ahí, si no hay ayuda, es imposible frenarle. 5-5-5-3. Pueden parar el partido conjunto de Epi. Anota el primero. Va a tener un segundo lanzamiento para empatar el partido Barrueta. Marcador bajo.
Curioso porque los dos equipos son equipos que acostumbran a anotaciones muy altas. No anota y va a ser repetición de tiro libre porque ha entrado antes en la zona Ilimane Diop. 5-5-5-4. Se está calentando el partido en las gradas. Gritos de fuera, fuera. Ahí el director deportivo de Leima Coruña en la esquina diciendo que no con la cabeza. El enfado de Carras Marco pidiendo más. Al tercer cuarto. Nueva oportunidad para empatar. No, la desaprovecha y empata el partido. Mombuso Obradoiro vuelve a empezar el partido. Tras el parcial de 9-2 se había vuelto a poner 7 arriba el conjunto de Carras Marco. Y reacciona Jorgensen delante de Barcelo. Jorgensen que lo celebra él mismo, ahí animándose, colocándose el pecho, triplazo para anotar en un momento muy importante del partido. Doblando el balón, Galán, triplazo de Galán para empatar otra vez el partido. Que 14 minutos que nos quedan de partidazo. Cayo Pacheco para Jorgensen. Jorgensen le salta ahí Felipe Dos Anjos. Jorgensen. Y hay pasos. El traspié ahí, saltando. Violación de Jorgensen. Recupera el balón Mombuso Obradoiro, que ataca para ponerse por delante. La presión es máxima, pero ahora Leima Coruña la va a tener más. Está jugando en casa, sabe lo que está jugando, sabe la oportunidad que tiene. Y el triple de Galán, muy importante. Muy importante este triple de Galán. Epi también conoce perfectamente lo que es Leima Coruña. Es uno de los artífices de que esté donde está Leima Coruña. Y atacando Barrueta. Quintela jugando de base titular ahora con Westerman en el banquillo. Quintela, Westerman en el banquillo, Barcelo. Lanzamiento de 2 y hay falta personal. Qué bien que ha buscado esta falta. Le está penalizando de qué forma. El hecho de estar en bonus desde tan temprano. No sé, ahí podría haber pitado. Aguante cómo Barcelo va al contacto de Thiam. 2 tiros libres para Barcelo. Fallando Barcelo. Vaya el tiro libre de Barcelo. 5-8. Epi mirando a sus ayudantes. Y anota, se pone por delante Mombuso Obradoiro. Se pone por delante. Carras Marco hablando con su ayudante. Y Román Gómez también dándole su opinión. Y mano dio para Cayo. Y la falta. Van a ser 2 tiros libres para Cayo Pacheco. Sergi Quintela que hace la falta. Entra en bonus también Mombuso Obradoiro. 3 minutos para terminar el tercer cuarto. Queda muchísimo, Queda muchísimo. Hace muy bien el gesto de la falta del tiro, de acción de tiro. Pacheco va a tener 2 tiros libres. Vemos ahí a Barro, el senegalés concentrado. Empata el partido. Segundo del brasileño. También lo anota y se vuelve a poner por delante. Alternativas ahora en el marcador. Cayo Pacheco jugando muchísimo. Confianza máxima en este jugador. También va a entrar en breve ya que Cuevas.
Uno de los motores del equipo hoy con menos rotaciones. Carlas Marco en esta segunda parte. Menos rotaciones de lo que es habitual. Cargado de faltas a Guillem Jou. Lanzamiento de 3. Barrueta. Triplazo de Barrueta. Se pone 2 arriba. Pase interior. La canasta de Barro. A punto de recibir además la falta personal de Galán. 6-2. Empata el partido. Mando Barrueta otra vez para Quintela. Saliendo. Barrueta no puede recibir. Ahora lo intenta Brito. Brito fintando. Brito, el portugués. Triplazo. 6-2, 6-5. 3 arriba para Monbus Obradoiro. Ahora falta personal sobre Cremo. Está más acertado Monbus Obradoiro, pero también es cierto que está jugando más con acciones individuales. Ahora Leima Coruña. La falta es muy clara. Es 2-6-5, 2 minutos 9 segundos. Felipe Dos Anjos hablando ahí con anota Cremo. Joe Cremo. Segundo tiro libre de Cremo, que está siendo sin duda el mejor. 16 puntos para Cremo. 1 de 1 en tiros de 2, 3 de 6 en triples, 5 de 8 tiros libres. Atacando Quintela. 1 abajo, Leima Coruña, 1 arriba, Monbus Obradoiro. Más emoción imposible aquí en la Liga Plus. Esta primera FEP, interior para Felipe para Barrueta, Sergi Quintela, una mano, no anota, rebote para Barro. Cómo domina las 2 manos ahí Quintela, Pase largo, va a atacar ahí, Cayo Pacheco, se frena. Pacheco va de Cueva jugando con 2 bases. Ahora Carlas Marco. Una nueva situación, Jorgensen en el banquillo. Ya Cueva buscando a Cremo. Cremo se va a levantar, Cremo. Lanzamiento no. Y el rebote para Mannings. Ha forzado demasiado, 1 minuto 20. Aplauden desde el banquillo de Monbus Obradoiro. Mando Quintela. Se caen Pacheco y Brito. Y el pase, la falta es muy clara ahora sobre Felipe Dos Anjos. ¿Por qué? Se ha equivocado ahí Barro. No tiene que saltar ahí a 5 metros para intentar robar el balón a un jugador que hace 2.20. Vamos a ver la repetición. Ahí le da el pase. Se ha equivocado claramente. Serán tiros libres para Felipe Dos Anjos. Recordemos que están jugando más partidos en esta jornada. De momento ganando de 11. Y vendré de Guipúzcoa en Alicante. Ganando de 4. Grupo Lega Cantabria. En la cancha de Clucal Ourense. 55-59. Y ganando de 7. Flexicar Fuenlabrada en Alimerca Oviedo. 5-6, 6-3. Ganando de 1. Fibi Mallorca en cancha de Caja Rural Zamora. 4-5, 4-6 en el descanso. 8:30 va a empezar. Tendría que haber empezado ya el grupo Caesa Seguros Cartagena. Este a Menorca ahora empieza 0-3. Ganando conjunto menorquín. Aquí anota el tiro libre de Felipe Dos Anjos. 6-4, 6-6. 1 minuto para terminar el tercer cuarto. Vaya segundo rebote para Barro. Y ataca para poner por delante o empatar Leima Coruña. 6-4, 6-6. 1 minuto para terminar este tercer cuarto de Díaz Cuevas. Cuevas buscando bloqueo de Barro. Díaz Cuevas sigue, Díaz Cuevas intenta la penetración. Barro. Y la falta para hacer 2 tiros libres. El pick and roll, el bloqueo en continuación. Y acaba haciendo la falta Felipe Dos Anjos. Y lleva 3 faltas personales. No es la repetición, como le da el pase. Pues no, yo creo que ha sido de Brito, Creo que con el cuerpo es Brito. Y se va al banco, es Felipe Dos Anjos. Vemos ahí a los muchos jugadores como Huskic, como Lumbic, que no están pudiendo jugar.
Lesionados de larga duración. Y los libres para Mubarro. Anota primero. La falta ha sido de Brito, ¿eh? Ha entrado Kravic. Y puede empatar el partido a 48 segundos para terminar este tercer cuarto. Y vuelve a empezar. 6-6, 6-6. 45 segundos. Brito buscando el bloqueo, la penetración. Canastón de Brito con rectificado en el aire. Qué difícil lo que ha hecho. ¿De qué calidad? Mucha calidad. Pacheco pierde el balón. Va a ser balón para Leima Coruña. Balón de banda. 6-6-6-6. 9 segundos, 6 décimas. Ahí vemos el canastón de Brito. Nueve segundos, 6 décimas. En bonus de falta a los dos equipos. Jorgensen le pide a todo el mundo que se abra. Puede. Pase interior. No controla Barro. Falla. Ha fallado el lanzamiento para terminar este tercer cuarto. Todo abierto. 6-6, 6-8. Ganando de 2. Monbus Obradoiro en este final del tercer cuarto. 6-6, 6-8. Por delante el conjunto de Monbus Obradoiro. Primer balón para Leima Coruña. Está molestando un poquito el sol en la grada. Ha empezado ya el último cuarto, la hora de verdad. ¿Cuándo ya Cuevas? Se queda sin bote para Barro. Barro para Cremo, se la juega de 3. No anota, rebote para Mikovic. Sacando para allá, Cuevas se la juega de 3. No anota, rebote para Jacobo. Parece que tenga prisa ahora Leima Coruña. Sacando para Kravic. Balón para Mannings y sale rápido en transición. Mannings buscando ahí a Brito. Tocando el balón muchos jugadores de Monbus Obradoiro. Buscando ahí el bloqueo de Kravic. 4 segundos, tendrá que lanzar rápido. Brito se la juega de 3. No anota, el rebote para Mannings. El pase hacia atrás, Anderson buscando a Brito, fintando el triple interior para Kravic. Va a haber falta ahí. Kravic no anota. Madre mía, qué mal que ha lanzado. Y sale en transición ahí Cremo. Marcando los pasos y hay falta personal. Van a ser 2 tiros libres. Seis, 6-8. 2 tiros libres para empatar el partido. 8:44. Anotando el primero. Y empata el partido. Brito. Y falta personal de Barro. Brito sin miedo, intentando penetrar. Y ya está la cocina. Y 6-8. Enseguida vamos a arreglar el marcador sobreimpresionado porque es 6-8, no 5-8. Ahí lo tenemos. 8:30 para terminar este partido. Brito línea tiros libres. Anota el primero, Brito.
Carras Marco sufriendo. Epi también. Y Brito anotando los 2 tiros libres. Se vuelve a poner por delante 6-8-7-0. Cuevas, hoy hace falta liderazgo. Y Cuevas puede ser uno de ellos. Mira Cuevas penetrando. Saca la falta. Necesita el conjunto de Carras Marco alguna acción. Un poco de mérito, un poco de confianza para cambiar la dinámica, porque ahora lleva unos últimos ataques muy colapsado. Están resolviendo básicamente con acciones individuales de talento. Y Mannings hablando con Ángel de Lucas. Y las Cuevas, línea de tiros libres. Hoy lleva 0 de 0. 1 de 5 en triples. El que ha anotado desde 9 metros. Anota el primero, 6-9-7-0. Y empata el partido, 7-0, 7-0, 8 minutos de tensión. Ha vuelto Leo Westermann, vuelven los actores principales en el partido. Jugando el francés, interior para Brito, posteándole. 2+1, es que ahí hay superioridad, buscan ahí en el poste bajo donde estaba Didac Cuevas. El pase milimétrico y Brito, que es mucho más potente, hace la finta, le saca la falta y acaba anotando. Vemos ahí esta situación. Y Barro llegando tardísimo. Yo creo que Diop tendría que estar en cancha porque Barro va un poco perdido, ¿eh? En el partido de hoy creo que la experiencia de Diop puede ser muy importante, pero de momento está en el banquillo. 70-62. Anota el tiro libre desde que ha entrado Brito. Están cambiando todo. Brito está siendo importantísimo. De momento 10 puntos para él en 13 minutos de juego. Iliman Diop ya ha entrado. Como estábamos comentando, también Carras Marco interpreta lo mismo. Y da Cuevas. Tendrá que lanzar últimos segundos, se la come. También va a entrar, yo creo que Cayo Pacheco en breve, porque ahora en ataque está sufriendo. No está jugando cómodo el conjunto coruñés. 70-73, otra vez buscando esta situación. Posteando Brito. Canastón. 70-65, pide tiempo muerto. Carlas Marco, porque ahora Obradoiro está jugando perfectamente las situaciones de superioridad. Está castigando ahí a Didac Cuevas en el poste bajo. Y Brito lo está haciendo con calma. Lleva 7 puntos de forma consecutiva. Y yo creo que Cayo Pacheco va a entrar en breve. Tenemos ahí el reverso. Y la canasta. 7 puntos seguidos. Nadie está en la ayuda. Nadie va a la ayuda. Y está ya con 12 puntos. 3 de 4 tiros de 2. Jorgensen y Pacheco. De momento ha entrado ya Pacheco. Piam, Ili, Cremo, Pacheco y de momento Jacobo. Iliman Diop. La falta personal va a ser balón de banda. Tercera de Obradoiro. 2 lleva Leima Coruña. Brito que estaba aguantando ahí en el cuerpo a cuerpo. Y vuelve Guillem Jou. A pesar de estar cargado con faltas, no puede aguantar más ya en el banquillo. 70-75. Pacheco, canastón. Atacando a Kravitz.
Ha encontrado pasillo, acaba anotando. Caio Pacheco, brasileño, emparejado con Brito. 2 faltas cada equipo. 7-2, 7-5. Brito otra vez con el balón. Brito. El pase interior y la falta de Thiam. Sobre Kravic. Es el balón de banda, 6-40. Y Thiam, que se va al banco, eliminado por 5 faltas personales. Carlos Marcos estaba pensando qué hacer. Quinta falta personal de Thiam. Vuelve Barro. Y juega con 2 5. Barro y Lee. Y Lee puede abrirse. Mannings para Brito. Mannings. Salta Barro muy arriba. Pase interior para Kravic. Kravic para Westerman y es canastón. Error defensivo, corta a Westerman y acaba anotando más 5. Caio Pacheco. Pacheco buscando Limandio. Le da el balón. No anota, falla y el rebote de Anderson. Empiezan a aparecer nervios en Coruña. 7-2, 7-7. 6 minutos para terminar. Mannings. Va a volver Jorgensen, es que necesita en ataque alguna cosita más. Necesita peligro. Necesita talento. Kravic. Pasos de salida. Va tras Jorgensen seguramente. Y Kravic le dice, ¿what? ¿Por qué? Porque ahora Cremo al banco. Jugando Caio, Jorgensen, Joe, Barro y Thiam. Jorgensen hoy 5 puntos, 1 de 3 en tiros de 2, 1 de 3 en triples. Lleva 2 de 6 y Leima Coruña echándole de menos, Caio Pacheco pintando, Joe fintando, se cae al suelo, recupera balón. Pacheco le quedan 5 segundos, se tendrá que lanzar el triple. Guillem Joe. Vaya triplazo, puede ser muy importante para levantar la situación que tenía. Lo estábamos diciendo que le hacía falta a Leima Coruña. Una canasta de esta magnitud para intentar cambiar la dinámica. 5-18, se pone a 2. No está en bonus Leima Coruña. Westerman para Galán la penetración. La falta personal, van a ser 2 tiros libres. 7-5, 7-7, la falta de Diop. Y Guillem Joe, quinta falta personal. Va a seguir los pasos de Thiam, eliminado por faltas. 7-5, 7-7. Galán anotando el primero, más 3, 7-5, 7-8. 5 minutos 9 segundos. La situación ahora mismo podríamos decir que es más crítica para Leima Coruña. Ha perdido 2 jugadores importantes y está perdiendo de 4 en casa. Quedando 5 minutos frente a un Mombus Obradoiro con confianza. Cuando Caio Pacheco. Pacheco con el balón. Jorgensen no puede recibir. Lo está defendiendo bien Brito. Pacheco. Interior para Barro. Barro que hace movimiento y hay pasos. Pasos de Barro. Jorgensen desesperado porque estaba esperando el balón. Jorgensen desesperado porque... balón. 7-5, 7-9. Vamos a ver la repetición porque parecía que quería ganar la posición y mueve el pie de pivote. 7-5, 7-9. Protestas en el Coliseum. Y ahí vemos la repetición. Jueguen ustedes mismos. Hace el salto. ¿Hay la falta anterior o hay la falta posterior a los pasos? Pasos son, pero las faltas anterior. Westerman, 7-5, 7-9. 4-46.
Intentando Westermann. Westermann, step back, se la juega de 2. No anota, rebote largo para Kravitz otra vez. Está castigando esto, sobre todo mentalmente. Brito, step back, se la juega de 3. Vaya canastón. Vaya canastón de Brito. 7, 5, 8, 2 más 7. Atacando Caio Pacheco, se la juega de 3. ¡Triplazo! Triplazo en un momento muy delicado. Triplazo de Caio Pacheco, se pone a 4. Está en bonus de faltas Leima Coruña. Le falta una para hacer a Mombus Obradoiro. Westermann interior. Mannings. Y la falta son 2 tiros libres. Barro está aguantando y le pitan la falta personal. Dicen los árbitros que ha bajado los brazos. Vamos a ver la repetición si realmente desde la posición. Pues ahí se desespera el banquillo de Leima Coruña. Ahí el triple de Caio Pacheco. Y ahí el triplazo atacando a Jorgensen. Es un canastón. El partidazo que está haciendo Brito es inmenso. Está haciendo de Barcelo con carácter. Barcelo hoy 10 puntos. Brito 15 en 17 minutos. Mannings, línea de tiros libres. Quedan 4 minutos. Falla el primero Mannings. Está con 9 puntos. Primer tiro libre que lanza. Primer tiro libre que falla. Segundo lo anota. Pacheco, la falta, y va a entrar en bonus también. Obradoiro. Balón de banda, 3:48. Queda muchísimo partido. Pero los dos equipos van a entrar en bonus. Han entrado en bonus. Ando Cremo, Jorgensen, Cremo y Pacheco. Pase interior muy complicado. Ha tocado el balón Obradoiro. Muy complicado este pase. Epi concentrado. Era muy difícil este pase. Tenía ahí solo a Cremo. 6 segundos, 5 segundos tendrá que lanzar. Se la juega Jorgensen de 3. Agua. Tiene que lanzar Barro. No anota. Y el rebote para Mannings. Qué mal que ha jugado esta acción. Qué mal que ha jugado Leima Coruña esta acción. Brito. Moviendo. Abriendo Mannings. Triplazo. Triplazo de Mannings. Increíble. Y tiene que parar el partido Leima Coruña, que está perdiendo de 11. 7, 8, 8, 9. 3 minutos, 9 segundos. Perdón, 7, 8, 8, 6. De 8. Hay talento suficiente en Leima Coruña. Lanzamiento de Jacobo. No anota. Rebote para Brito. La falta personal van a ser 2 tiros libres. La falta es de Jorgensen. Y Sergi Quintela hablando con su entrenador, con Epi. Yo creo que es cierto que puede lanzar este tiro, pero queda muchísimo. Vamos, con ese, todos juntos, ruido. 2:56. Brito sigue su festival particular. 16 puntos. Tranquilidad. Epi va diciendo tranquilidad. Calma. Barrueta y a Felipe. Los dos saben perfectamente lo que les está diciendo. 4 de 4 para Brito en tiros libres. Anota también el segundo.
Más 10. La afición de Mombus Obradoiro ya lo está celebrando a pesar de que quedan aún 3 minutos. También en la Plaza Rocha de Santiago de Compostela. Vuelve a recuperar el balón. Le va a hacer largo a Leima Coruña este final. 7-8, 8-8. Brito. Brito. Se pierde el balón. Contraataque. Con rectificado y la falta es un 2+1. Ha aguantado muy bien ahí. Y Jacobo, siendo listo, ha visto que Galán iba a hacer la falta. Ha aguantado. Y acaba sacando el 2+1. 80-88. Ha visto de reojo a Galán como pone la mano. Vamos a ver hasta qué punto Leima Coruña y su afición creen la remontada. Epi de momento haciendo un tiempo muerto improvisado. 80-88. Ahora no es improvisado, ahora lo pide. Jacobo, tiro libre. Anota. 2 minutos 18. 8-8-8-3. 8-3-8-8. Westerman buscando a Brito. Brito le roba la cartera. Balón de fondo para Leima Coruña. 2 minutos, 8-1, 8-8. Ahí le sobra un punto a Obradoiro, son 8-8. 80-88. 81-88, perdón. Aquí lo tenemos. Jacobo buscando a Cayo Pacheco. Pacheco se la juega muy forzado el lanzamiento. Piedra. Quedan 2 minutos y se está precipitando absolutamente. Cuando Westerman. Westerman penetra. Falta en ataque. La estaba esperando ahí Cremo. Cuando Pacheco abriendo para Cremo. Cremo se la juega de 3. No anota. Rebote para quién. Para Obradoiro. Sale Mannings. Quintela. Penetración. Canasta. No tendría que valer porque se había colgado. Protestando. Ahí vemos cómo lanza. Y pone Kravitz la mano. Y el tiempo muerto de Carles Marco. La afición de Mombus Obradoiro celebrando ya lo que puede ser una victoria que le puede valer la primera posición de aquí 4 jornadas y de esta forma conseguir el ascenso. Vamos a ver, porque recordemos que es una competición con 17 equipos, que cada jornada descansa uno. En la última jornada descansa Leima Coruña. Vamos, Coliseo, vamos a seguir ayudando a los nuestros.
Y Kravic. Y Westermann, ahí ya vemos marcando territorio. 52 segundos para terminar. Va a sacar de campo de ataque. Ya Cuevas buscando el pase para quién, para Jorgensen. Pierde balón Jorgensen, pasa por el medio, sale en transición. Va a ganar Monbus Obradoiro. Victoria muy, pero que muy importante. Y la falta personal de Jorgensen. Van a ser 2 tiros libres más. Van a ser 2 tiros libres más. 81-90. Pues ahí Brito. Y la falta de Jorgensen, quinta. También tercer hombre eliminado del conjunto de Leima Coruña. ...43 segundos... Epi concentrado. Recordemos que no es importante el básquet a verás, porque le ha ganado los 2 partidos Monbus Obradoiro a Leima Coruña. Falla primero Brito. Vaya, segundo rebote para Jacobo. Jacobo con el balón. Buscando Cayo Pacheco, la penetración, lanzamiento, no anota. Balón para allá, Cuevas abriendo, lanzamiento de 3 de Cayo Pacheco, tampoco, fintando. Aro pasado, tampoco, rebote para quién, para Monbus Obradoiro. Recupera el balón. El pase largo Mannings, 21 segundos, va a pasar el medio campo. Westermann interior y Kravic anotando. Va a ganar el partido, además vamos a ganar de forma cómoda. 59-58. Perdón, 81-92 y ahora la canasta. 8-4-9-2. Termina el partido, victoria muy importante de Monbus Obradoiro. Lo celebran los jugadores con sus aficionados. Primera derrota en toda la temporada de Leima Coruña en casa. Ha ganado el conjunto de Epi. Volvía a la cancha que conoce perfectamente. Volvía a esta cancha donde tan buenos recuerdos le traía. Y Monbus Obradoiro ha sabido jugar el partido. El partido para ganar 8-4-9-2. Y ahora tiene las mismas derrotas Monbus Obradoiro que Leima Coruña. Son 3 derrotas. Es cierto que Leima Coruña tiene una victoria más porque ha jugado un partido más, pero la sensación que tenemos ahora mismo es que Leima Coruña se le van a escapar pocos partidos de los que quedan. Perdón, Leima Coruña, a Obradoiro, porque ahora mismo Obradoiro tiene en sus manos poder subir. Monbus Obradoiro ha ganado. Tiene que jugar la próxima jornada otro derbi en Gallego frente a Orense. Garras Marco nervioso. El técnico de Leima Coruña, por favor que no vaya más, porque ahí vemos a Barro y Mannings. Deportividad importante. Obradoiro que va a jugar en Burgos, frente a Tizona Burgos en la jornada 31. En la jornada 32. Ahí Sergi Quintela también hablando con Garras Marco. Va a recibir a Estudiantes Obradoiro. Evidentemente puede perder alguno de estos partidos, pero en Fontes do Sar va a ser complicado que se le escape algún partido. Va a jugar en la cancha de Grupo Lega Cantabria y va a terminar el conjunto de Obradoiro en casa frente a Ebenred y Guipúzcoa. Galán también lo están calmando. Y los jugadores de Monbus Obradoiro lo mejor que pueden hacer es irse ya porque no vaya más. Kuskic.
Y los jugadores de Obradoiro que se van levantando los puños. Es comprensible que celebren la victoria, porque es una victoria que puede valer el ascenso directo a la Liga CB. Y se entiende la frustración de Leima Coruña por haber perdido en casa una posibilidad, una opción única. Veremos cómo avanza todo, porque evidentemente también hay el playoff, queda muchísima liga, quedan solo 5 jornadas para terminar la liga regular, pero después vienen los cuartos de final y también vienen los playoffs, la Final Four, y ahí también estaremos en la Liga Plus. Segunda estadística, ahí en medio el público agradeciendo el trabajo de sus jugadores. Hoy no han tenido el día. 14-25 en tiros de 2 por parte del conjunto de Leima Coruña, 18-26 en tiros de 2 por parte de Monbus Obradoiro. En tiros de 3, 11-33, 18-26 en el conjunto de Monbus Obradoiro. Ha anotado 10 triples de 26, y en tiros libres 23 de 28 y 26 de 39.